por lo menos no lo registro. Ahí dejé grabando. Sí. ¿Ya? Así que veamos de eso. ¿Ya? Una definición. Voy a encender la luz. Ya, una definición. El plumón no sirve. El número de Peclet se define como, es como una especie de Reynolds, ¿ya? Pero en términos del transporte de masa, donde esencialmente es una velocidad por una longitud característica dividido por el coeficiente de difusión de masa. ¿Ya? Entonces, lo que está midiendo el número de Peclet, si es que estamos trabajando por ejemplo, en el problema de la cuña salina, ese sí estaba en los videos, de la difusión en un río, ¿sí o no? Sí, sí. Ya, entonces, en ese problema, lo que uno tenía un río, tiene el océano, entonces acá yo tengo una salinidad S0 y por acá está entrando un caudal con una salinidad S igual a 0, ¿ya? Entonces lo que se generaba es que nosotros teníamos acá nuestro eje X sujeto a una condición de borde que la salinidad acá en este punto. ¿Cómo se determina ese punto? Ese otro cuento, ¿ya? Tenemos que la salinidad en función de X sería algo así como S0 por E elevado a X por U dividido por D, ¿ya? Por U. Donde en este caso de acá yo podría definir, por ejemplo, definir L como la distancia en el eje X, en la cual la salinidad tiende a 0 aproximadamente. Es como no una distancia, sino que más bien un orden de magnitud, ¿ya? Entonces, a partir de esta misma definición, el valor de L estaría dado principalmente por el coeficiente de difusión dividido por U. Tal que L por U dividido por D es aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, me queda algo así como la exponencial de menos 1, que podríamos decir de que es pequeña, que es un número pequeño, ¿ya? Entonces, en términos de orden de magnitud, ya hay una disminución de la salinidad de orden E a la menos 1 en una distancia L. Entonces, nosotros podríamos decir que podríamos definir, en este caso en particular, podríamos definir la longitud característica del problema como esta longitud, o sea, podríamos determinar un número de Peclet como un L asterisco por U dividido por D, donde el asterisco es la distancia al mar en la cual yo estoy. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría si, imagínense que estoy parado en este punto acá? Esta sería mi distancia del asterisco. ¿Qué es lo que pasaría si el número de Peclet es mucho mayor que 1? ¿Qué me podrían decir en términos de la salinidad a priori? Es máxima, ¿no? ¿Máxima? Tenemos que la salinidad es muy chica. Casi. Porque estoy a una distancia que es muy grande de esta zona, o sea, estoy muy lejos de esta zona donde yo tendría las variaciones longitudinales de la salinidad, principalmente. Entonces, el número de Peclet, si es que en este caso acá, definido como este caso acá, donde si yo me paro en un cierto punto y calculo el número de Peclet,
y llegó como resultado que este es un número de P que es mucho mayor que 1, yo inmediatamente podría decir, hacer una primera clasificación diciendo que para este orden de magnitud de distancia, no sé, por 1 kilómetro, 2 kilómetros, yo debiera estar lo suficientemente lejos del océano. Es como una definición de qué tan cerca y qué tan lejos estoy del océano. ¿Me explico? Donde si el número de Peclet está... El número de Peclet, si es que es mayor que 1, uno podría decir de que estoy lejos del océano. Estamos lejos del océano. Y por el contrario, si es que el número de Peclet es menor a aproximadamente 1, estamos cerca del océano. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de una zona, es como una definición de cuando esto es una aplicación del número de que es para poder decir qué tan lejos o qué tan cerca estoy del océano, para poder, donde la respuesta no es una respuesta que uno diga, mira, sabes que a 100 metros uno está lejos del océano y a 1 kilómetro uno está cerca, no, al revés. O sea, a 1 kilómetro uno estoy lejos y a 100 metros estoy cerca, porque ese concepto de lejos o cerca depende principalmente de cómo sea el coeficiente de difusión o dispersión, ¿ya? Longitudinal, y la velocidad que tenga el río. Este mismo análisis también aplica, por ejemplo, para aguas subterráneas. Entonces, la definición de qué tan lejos o qué tan cerca está dada principalmente por una evaluación rápida en términos del número de Peclet en este problema en particular. ¿Sí? ¿Se entendió el análisis? Sí, ya. Otro tipo de ejemplo que está también en el apunte. Dejen buscarlo. Por mientras, si tienen preguntas, las pueden hacer. Estoy bajando el apunte. ¿Aló? Profe, otro. ¿Va a corregir usted el ejercicio 2, la alternativa? Sí. Pues espera un segundito. Deja concentrarme porque soy monocorde. Yo hago una cosa nueva a la vez. Ya, ¿qué pasó con el ejercicio 2? Estaba bajando el apunte. Lo encontré difícil. Pero eran dos preguntas. Lo que pasa es que la probabilidad de No, sacarse un profe, 1... el ejercicio 2 de la semana del 29, o sea, de alternativa, que era advección, dispersión. Ya, esas eran preguntas teóricas, ¿o no? O sea, conceptuales, teóricas. Claro, sí. Ya, ¿y qué es lo que pasó con esas preguntas? Sí, veámoslo. Ya, gracias, profe. Ya, pero pregunta cuál fue la que no... Porque ya tengo las notas. O sea, La 1, por lo menos yo la 1, la 3. No sé si algún compañero o compañera tendrá otra duda. ya, a ver, la pregunta 1, ¿qué es lo que decía? Ya, la pregunta 1 dice que... A ver, que estoy saltando de varios computadores. ¿Están hablando de cuál? Del, No del TG pasado. no, del 2, donde eran preguntas del problema de difusión. Porque el trabajo grupal pasado ese tenía que hacer el cálculo. Le debiera quedar, el coeficiente de difusión era 2 y la velocidad 1. Más o menos, 2, algo, pero la velocidad era 1. ¿Le dio eso? Yo tengo una duda con ese, pero lo podemos Sí. ver después de este. Ya. Entonces vamos por orden al
trabajo grupal de la semana pasada. ¿Qué es lo que es esto? Test. Cierra. Entonces comparto la pantalla. ¿Ya? Y aquí estoy esperado, acá. Ah, pero van a aparecer sus notas. Cierra la pantalla. Trabajo grupal 1. Editar puntajes. Vista alumno. Ya, ahí sí. Ahora sí puedo compartir sin... Ya, de eso estamos hablando, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuál es el problema por ejemplo, la pregunta 1? ¿Ya? A ver, vamos a la idea del problema. Yo tengo un problema de difusión sola, donde inicialmente tengo un perfil de concentraciones que está dado por cualquier cosa. ¿Ya? Una concentración, imagínense, tengo esta sería mi concentración inicial. ¿Ya? Si esta es mi concentración inicial, la idea para poder ver qué es lo que ocurriría con esta concentración inicial es descomponer esta función, que es una función continua, en una serie de puff. Seguimos con el ejemplo de los puff. ¿Alcanzaron a ver esos videos o no? Lo de la dispersión. Sí. Sí, ya, entonces tengo una función continua que yo la represento como si fueran muchas descargas puntuales dentro del dominio, y sé que como la solución del problema de la ecuación de transporte masa, de difusión en particular, es una ecuación lineal, yo voy a tener que la solución total va a ser la solución de cada una de estas masas continuas que va a estar difundiendo por su lado. ¿Sí? Donde, en este caso de acá, si yo tengo esta función sería mi función en función de x. La respuesta correcta de esa pregunta sería que la solución del problema queda escrita por la suma infinitas de cargas puntuales de masa. ¿Sí? ¿O no? ¿Estaba puesto eso como respuesta correcta? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. ¿Entienden por qué esa es la respuesta correcta? Donde yo en la práctica lo que hago es descomponer esta función f de x como una serie de masas que voy a ir descargando una al lado de la otra. Donde la masa que tengo aquí sería una masa que estaría dada por f del el x asterisco, que sería el punto donde yo estoy, por un diferencial de x. La masa que tengo al lado voy a tener la concentración que tengo en ese punto por un diferencial de x. Y así sucesivamente yo voy sumando muchas masitas, donde qué tanta masa yo estoy descargando en este punto va a depender esencialmente de la concentración que yo tenga en ese punto inicialmente. Y después lo que hago es que dejo que el problema evolucione libremente, pero ya no lo trabajo como si fuera una función continua, sino que como esa función continua la expreso como una sumatoria de puras masas chiquititas que estoy descargando. ¿Sí? Y eso es lo que dice la alternativa E. La solución del problema queda escrita por una suma infinitas descargas puntuales de masa. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué no la ves? ¿Por qué no la B? Ya, porque la B, bueno, la B es la solución particular de este ejemplo, de esta idea central, donde yo tengo una función cualquiera, la escribo como puras masas. Si es que hago ese ejercicio para una distribución inicial de este estilo, C0 y 0, me doy una distribución inicial de esa forma, donde tengo la mitad del dominio con una concentración 0 y la otra mitad del dominio con una concentración 0, y se plantea el problema. La solución de ese problema
es conocida como la función ERF. Está dada por el ERF, que es la función error, donde esencialmente lo que se tiene es que en el tiempo se va a ir dando una solución de ese estilo, donde este gradiente, este bloque de concentración va a comenzar a difundir hasta en principio llegar a una concentración igual a C medio en T infinito. Pero esa es la alternativa B es un caso particular de la formulación genérica del problema donde dice que f de x, t es una función fx cualquiera. ¿Matías? ¿Matías? Sí. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, gracias. Ya. ¿Cuál otra más había problema? De estas preguntas de alternativa. Dice que un problema de la condición está dada, es el ERF. Sí. Lo que me está preguntando cuál es este ancho, donde yo tendría una concentración intermedia, ¿ya? Que no sería ni 0 ni C0, sino que tengo una zona de difusión, que sería qué tan ancha esta zona de difusión. Esto de acá, nuevamente, va con la raíz del coeficiente de difusión por el tiempo, que es una zona que va creciendo en función del tiempo. En la medida que va aumentando, que va pasando el tiempo, va aumentando esta zona de mezcla intermedia, que tiene un ancho característico que es proporcional a la raíz de D por T. De hecho, a propósito del video que subieron el video que Aaron creo que compartió ayer por el foro, es más o menos este tipo de dinámica. Si ustedes se fijan, aparentemente dicen que son dos cosas que están absolutamente sin mezclar, pero si uno va en detalle, dentro del Océano Pacífico y el Atlántico, creo que eran los que comparaba, sí hay una zona de mezcla, donde se genera algo parecido a lo que estoy mostrando acá. Hay un proceso de difusión de sal, que estaría dado por principalmente difusión molecular y turbulenta, entre estos dos mares que se estarían juntando. O sea, esta zona de mezcla existe. De hecho, ayer estaba viendo a propósito de ese video. ¿Cómo es? Ese. Si nos vamos a Google Maps, nos vamos a Chile, no hay que ir muy lejos. Ahí se ve precisamente esa dinámica. Aquí está entrando el río Mapocho y aquí está entrando el canal San Carlos, que tienen diferente calidad de agua, diferente turbidez, y se crea entonces una zona de mezcla que en la medida que va avanzando, esta zona de mezcla va desapareciendo. ¿Ven? Acá el Mapocho está pegado por ahí arriba, el canal San Carlos está por acá abajo, pero el Mapocho ya está desapareciendo, ya se está mezclando completamente lo que sería el río Mapocho entrando por acá con el canal San Carlos entrando por este lado acá. Hay una zona de mezcla donde lo que está ocurriendo es algo parecido a esta solución. Inicialmente tengo una mitad del dominio, digámoslo así, con un río con poca turbidez, que sería el Mapocho, y tengo otra mitad del dominio con un río, Canal San Carlos, con alta turbidez, y comienza a aplicar la difusión transversal, tal que si nos vamos, y ya estamos ya a la altura de Suecia, pero al día ahí todavía se ve algo, el Mapocho por arriba, pero ya desapareció, pues ya se mezcló homogéneamente todo el sistema. ¿Sí? ¿Han visto todo, no? Si quieren perder su tiempo la próxima vez que salgan, se pueden parar ahí. En este puente, el puente de Tobalaba. Este es el Costanera. Para allá está la Embajada de Estados Unidos, Manhattan. Se paran aquí, miran hacia abajo y van a ver eso. Van a ver claramente dónde se juntan los dos, dónde se junta el Mapocho con el Maipo con diferentes colores, porque esa es como la gracia. ¿Ya? Después, la solución del problema de ERF se puede ocupar para varias soluciones, que sería este problema de acá. Las diferentes soluciones, bueno, es esto donde yo tengo la mitad de un dominio con una cierta concentración y la otra mitad del dominio con otra solución, pero también una de las gracias que tiene es que acá, justo en x igual a 0, yo tengo una concentración de C0 medio.
De manera tal de que si quiero ver el problema de cómo difunde masa, si es que yo impongo una condición de borde de Dirichlet, donde digo, mira, si es que la concentración en el dominio va a ser igual a un dato fijo, C0, lo que va a estar ocurriendo sería algo parecido a lo que se está viendo acá, donde la concentración en el borde siempre va a ser igual a C0, y comienza a haber una difusión hasta que en infinito se tiene que toda la concentración es uniforme. ¿Ya? ¿Y eso sería un problema con condición de borde de flujo constante? No. ¿Un problema de descarga puntual de flujo másico constante? No. A y B, que pone una concentración C igual a C0, en X igual a 0, que sería hasta acá. Y un problema de condición inicial, donde la mitad del dominio yo tengo una concentración C0 y la otra mitad del dominio tengo una concentración 0. Sí. ¿Sí? Esta sería la alternativa A y B. ¿Qué es lo que pasa con el módulo, el flujo que atraviesa esta zona de acá? Inicialmente el flujo está dado principalmente por un flujo difusivo, donde lo que importa es el gradiente de la concentración, qué tan parada está la línea. Inicialmente tengo un gradiente infinito. Por lo tanto, en t igual a 0, el flujo que cruza desde esta zona a esta zona es infinito. ¿Ya? Y después se va aplanando la serie de tiempo de la concentración hasta llegar a un valor de 0. Así que el flujo parte desde infinito y después tiende asintóticamente al valor de 0 en infinito, que sería máximo en t igual a 0 y después decrece asintóticamente a 0. Ya, el problema de la condición de borde periódica es lo que pasa con, por ejemplo, con la temperatura del suelo. Que la temperatura del suelo se calienta y se enfría en la noche, producto de la variación día-noche de la temperatura del aire. Y eso me estaría diciendo, si es que yo veo hacia el suelo, hacia acá abajo tengo suelo, y tengo que la temperatura varía periódicamente como un seno y un coseno acá en el borde. Lo que está ocurriendo con la serie de tiempos de la concentración, de la temperatura, es que también se mantiene esta característica periódica de la temperatura. O sea, si es que yo me paro a cualquier profundidad, también voy a ver una temperatura que tiene una componente periódica, pero la amplitud de la oscilación está amortiguada en la profundidad. O sea, si es que yo me voy a 1 metro de profundidad, si bien podría eventualmente registrar alguna variación de la temperatura, con algún tipo de periodicidad día-noche, invierno-verano, la amplitud de esta oscilación es mucho menor que la que se tiene en la superficie. Así que hay una disminución de la amplitud de la oscilación. Se mantiene la oscilación, pero hay una disminución de la amplitud y también hay un desfase. ¿Ya? Eso, como resultado, diría que si es que la temperatura, por ejemplo, si es que este es el perfil de temperatura, ¿hacia dónde va el flujo de calor? Y tengo aire, y acá abajo tengo suelo. Si estamos viendo este perfil de temperatura, ¿hacia dónde va el flujo de calor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ven o no? ¿O están con una pantalla chica? Si este es el perfil de temperatura, ¿hacia dónde va el flujo de calor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pero en ese punto es como donde entra el calor. Sí, esta es la superficie del suelo, esto es aire, esto es suelo, y yo mido este perfil de temperatura, que estoy siguiendo con el dedo. Eso inmediatamente me está diciendo hacia dónde va el flujo de calor. ¿Hacia arriba? O sea, quiere decir desde el suelo hacia el aire, o hacia abajo, desde el aire hacia el suelo. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, exactamente. ¿Ya? De mayor temperatura a menor temperatura. En este caso de acá, contrario, hay un flujo de calor que va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, el flujo de calor que intercambia entre el aire y el suelo también es periódico. Da la coincidencia que y eso es lo que
termina siendo el regulador térmico, el efecto regulador térmico del suelo que siempre no sé si lo han escuchado, o sea, que es la base de la geotermia, ¿ya? Es precisamente que existe este flujo de calor que intercambia entre el aire y el suelo, que lo que permite es acumular calor cuando en verano, o sea, por lo tanto enfría de alguna manera el aire, y lo va soltando en invierno, que sería este flujo hacia arriba, por lo tanto va calentando el aire, ¿ya? Y como efecto neto se tiene una regulación térmica del producto de este almacenamiento, como un efecto de reservorio térmico, ¿ya? El suelo. ¿Sí? ¿Estoy hablando chino? ¿O todavía no? ¿O siempre he hablado chino? Todavía no, profe. Todavía no, ya. Después, el problema de la difusión periódica, una de las gracias que se tiene es que esta longitud característica, más o menos, es proporcional sigue siendo algo así como la raíz de D por T, pero en este tipo de problemas periódicos el tiempo está dado principalmente por la frecuencia de oscilación del sistema, ¿ya? O sea, si bien se mantiene esta regla general que el tamaño donde afecta la difusión es proporcional a la raíz del coeficiente de difusión por el tiempo, en este problema periódico el tiempo está acotado, ya no es una cosa como que sea infinito, sino que está acotado y dado por la periodicidad que yo estoy analizando. Y en particular lo que se tiene es como es proporcional a la raíz del coeficiente de difusión dividido por la frecuencia del ciclo que yo estoy analizando. Inmediatamente, si es que nos vamos a frecuencias bajas, o sea, altos periodos, por ejemplo, la estacional, la variación estacional. La variación estacional tiene el omega, es un número chico, por lo tanto, esta longitud característica es grande. Y yo podría eventualmente registrar variaciones estacionales de la temperatura del suelo a grandes temperaturas, grandes, digámoslo, 1 metro, ¿ya? Pero a 1 metro yo no voy a poder registrar, o va a ser muy difícil registrar variaciones intradiarias de la temperatura, día-noche. ¿Por qué? Porque la frecuencia de un día es un número que es más grande a la frecuencia de un año, por lo tanto, las variaciones de la temperatura intradiaria estarían afectando solamente la superficie del suelo, y las variaciones estacionales estarían afectando una zona un poquito más profunda, ¿ya? Y todo esto aparece de este resultado de que el tiempo característico está acotado por la frecuencia la menos 1. Que sería... Eso está malo, ¿no? Ah, no. Sí, pues el tiempo característico de difusión es constante y proporcional a omega a la menos 1. Esa sería la respuesta correcta. Ya otra de las cosas es que el problema es periódico, de manera tal de que todo el flujo que entra después sale, así que el flujo que se escribió el promedio sobre un ciclo tendría que ser igual a 0. Pero hay un desfase, estoy acumulando calor en verano y estoy soltando calor en invierno, o estoy acumulando calor en el día y lo estoy soltando durante la noche. Eso lo pueden ver perfectamente si es que tienen alguna terraza, por ejemplo. Si salen a la terraza en la tarde, no sé, por las 9 de la noche, le llega como el calorcito de abajo, sobre todo si en una terraza que estuvo todo el rato afuera recibiendo sol, ¿ya? Y por último, que lo que hice ahí, que considere, este problema lo vamos a ver con detalle más adelante, pero ¿en qué consiste? Las preguntas 7 y 8. ¿O cuál es la motivación de las preguntas 7 y 8? La motivación, nuevamente, aquí estamos trabajando en el suelo, aquí abajo, suelo, y lo que tenemos es un consumo de oxígeno por degradación de la materia orgánica. De la materia orgánica. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con este consumo? Digamos que es un modelo bioquímico ultra fácil, que es una constante de orden, un modelo orden cero, ¿ya? Que no depende de la concentración, no de nada, sino que depende solamente de una constante R, que tiene unidades de concentración por
unidad de tiempo, ¿ya? Es como la DBO, como el equivalente a la DBO. ¿Dónde aparece el tiempo en la DBO? Es una pregunta genérica. Porque yo hice un link no directo, dije que la DBO es de alguna manera una tasa de consumo. Pero me falta el tiempo, porque la DBO se mide en miligramos por litro. ¿Se entiende la pregunta? Es que aparece, según yo, el tiempo de la DBO aparece como en la fórmula que se calcula, pero al final la DBO se trabaja como una concentración. ¿Ya? ¿Y cuál sería el tiempo? Hay un tiempo estandarizado. Según yo, está como en la exponencial, ¿o no? Como en la, por ejemplo, en la de Stetri Phelps. No, estoy hablando del problema de la jarra. Ah, Que sería como la manera directa de la DBO, o cuando dicen, mira, la DBO de esta agua son 100 miligramos por litro, un número más o menos grande. No enorme, pero un número más o menos grande. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cómo yo puedo entender eso como una tasa de consumo? Porque aquí falta algo. Uno se lo come, pero uno se come el 5 que está acá abajo. Porque ese sería ese 5 es el que me pone la cosa en contexto de flujo, en términos de tasa a la cual se estaría consumiendo, porque DBO 5 son 5 días. ¿Ya? Entonces, este R es perfectamente asimilable con lo que sería con la DBO, pero teniendo claridad de que la DBO no son miligramos por litro, sino que son miligramos por litro en 5 días. O sea, y que sería como el equivalente a esto, no sé, pues cuánto se consume, 2 gramos por litro por segundo, por día, por decir algo, ¿ya? Es como la analogía. Entonces, si nosotros tenemos un R aquí abajo, voy a poner el SZ, lo voy a poner hacia acá abajo, lo puse hacia acá abajo, lo primero que se tiene es que en ausencia, en el régimen permanente, el tiempo es independiente de la concentración. Bueno, ya, en el régimen permanente, se tiene que todo el dA de t igual a 0, por lo tanto me queda 0 es igual a d por d2ca de z2, que sería la resultante de la difusión en z, menos el consumo, ¿ya? Que aparece como un término de consumo. O bien yo podría decir de que d por d2ca de z2 es igual a r, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan de primer año de la escuela, si la segunda derivada es positiva, ¿qué es lo que ocurre entonces con la carita? ¿Es feliz o triste? O usted no feliz, una carita feliz, ¿ya? La curvatura, ¿ya? Entonces, eso que es lo que me está diciendo es que acá yo tengo una concentración C0 y voy a tener una carita feliz, donde la concentración va a ir disminuyendo, pero la función, si la veo ahora, estoy inclinando, ¿ya? Si veo la función, lo que voy a tener es una función de este estilo. De hecho, un polinomio cuadrático, porque si el R es constante, me queda un polinomio cuadrático y puedo calcular perfectamente esta solución, ¿ya? Y este problema se cierra con dos condiciones de borde, pero que no están directamente escritas, ¿ya? La primera condición de borde es de que supongamos que existe una distancia delta, que depende del flujo, pero existe una distancia, o sea, depende del problema, existe una distancia delta en la cual yo voy a tener que en este punto se alcanza la concentración, la anoxia, sea igual a 0. ¿Ya? En este punto C, en esta distancia delta, que yo no conozco, pero existe, a una distancia delta, yo sé entonces que la concentración es igual a 0, porque se me agota todo el oxígeno que yo tengo disponible. Y otra de las cosas que yo sé es de que a partir de este punto hacia abajo tampoco pasa nada de oxígeno, porque todo el oxígeno se me acabó.
Entonces, en este punto intermedio yo tengo tengo dos condiciones de borde que imponer. Tengo que C es igual a 0 y además tengo que dc a dz es igual a 0, menos d por dc a dz es igual a 0. O sea, en este punto acá se tiene que la concentración es 0 y además de que no hay ningún flujo de oxígeno que está pasando hacia abajo. ¿Ya? Y eso eran las cosas que aparecían acá abajo, junto con esta otra condición de borde que es igual a C0. Uno tiene en principio tres condiciones de borde, pero en la mitad del camino tuvo que meter esta distancia delta, que sería parte del resultado o sea, no se conoce, y ahí uno podría entonces encontrar directamente una solución para la concentración en función de Z, donde no depende de delta, pero sí depende de C0. ¿Sí? Pero es útil agregar esta distancia como una variable auxiliar que después se termina cancelando. ¿Ya? Y eso en términos de soluciones sería la D. Existe una distancia de delta tal que desea de X es igual a delta es igual a 0, o sea que a partir de este punto hacia abajo no pasa flujo, y además que la concentración es 0 en ese punto. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos el otro problema. El de la semana pasada. Voy a dejar de compartir para que no aparezcan sus notas y poder buscar la... ¿Alguien tiene algún alegato en términos de las alternativas que puse? ¿Me equivoqué en alguna vez? Recuerden que la vez pasada me equivoqué en varias veces, así que no tengo ningún problema con asumir que me equivoco. ¿No? Ya. Editar el puntaje. Descarga. Ahora sí. Tenemos compartir este. Ya, y en este caso en particular, en este problema eran dos preguntas que yo se lo avisé antes, ¿o no? Sí, pues estaba avisado en el pre-ejercicio, que iban a haber dos preguntas, ¿cuánto vale U y cuánto vale D? ¿Ya? Y la respuesta era U igual a 1 y D es entre 2,3 y 2,4 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Por ahí entonces les mareé un poco con las unidades, pero esta era la solución, entre 2,3 y 2,4. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Probablemente, a ver, de nuevo descompartir para que no aparezcan notas. El siglo pasado, cuando yo era estudiante, las notas se publicaban en una pizarra, en unos afiches públicos que todavía están. Y ahí uno se burlaba o sufría en público por el uno que se sacó, y todo el mundo sabía que te sacaste un uno. ¿Ya? Entonces, una buena nota también. Ya, material docente. Apunte 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les pedí en esta parte? Es que básicamente vieran una parte del apunte que no alcanzamos a ver en lo formal con video, pero con la aplicación que tuvieron que trabajar se puede avanzar relativamente bien. ¿Ya? Eso sería el capítulo 5 del apunte, que habla de referencia de los momentos, que son momentos espaciales y momentos temporales, donde los momentos espaciales, si bien existen, son difíciles de aterrizar a cosas concretas a aplicaciones concretas, y por eso es que existen los momentos temporales que estarían dados acá, donde la idea es que para el problema del problema de advección-difusión, yo puedo hacer el experimento que decía el enunciado, donde esencialmente en este punto yo descargo una masa m en un río que se mueve con velocidad u, y a una distancia l yo mido la serie de tiempo de la concentración. Donde la serie de tiempo de la concentración va a ser algo como esto, cualquier cosa, ¿ya?
va a ir aumentando gradualmente en la medida que va avanzando el río, van a comenzar a llegar las primeras partes de esa primera cola que difundió mucho, después va a haber un máximo de la concentración y después va a decaer. Entonces la idea es que a partir de esta serie de tiempo de la concentración se pueda inferir cuánto es el coeficiente de difusión o dispersión longitudinal característico de este tramo del río y cuál es la velocidad característica de este tramo del río. Para eso están los momentos temporales, y si es que uno ocupa la solución del ERF, o sea, la solución del E a la menos X cuadrado, se llega a la conclusión que el momento centrado de orden 1 va a ser la distancia L dividido por la velocidad del flujo promedio o característica dentro de esa zona, y el momento de orden 2 va a ser igual a 2 veces L dividido por D por U cubo, donde mu sub 1 es igual a, está definido aquí, sería la integral entre 0 e infinito, que en este caso es infinito en algún momento cuando se acaba la serie de tiempo, de T por la concentración en función del tiempo, todo esto acá integrado a dt, dividido por la integral entre 0 e infinito de la concentración a dt. ¿Ya? Y el M2, o sea, y estas integrales se pueden sacar en función de la serie de tiempo medida de la concentración. Lo único que tendrían que es integrar numéricamente estas cosas de acá. ¿Ya? Y el M2 vale, aquí aparece, 1 dividido por M0, donde el M0 sería esto, la integral entre 0 e infinito de C a dt, por la integral entre 0 e infinito de t menos mu sub 1 elevado a 2 por la concentración a dt. ¿Ya? Donde nuevamente tenían que evaluar cuánto vale este valor de esta integral, que se tiene que integrar numéricamente con integrales de Riemann o de los trapecios, no sé cómo los conocen. Entonces, teniendo el valor de M1, de mu1 y de M2, con el valor de mu1, yo puedo despejar entonces cuánto vale la velocidad promedio característica del tramo. Algo para que vean. Si yo, a partir de la serie de tiempo de la concentración, calculo entonces cuánto vale mu1, y con este valor de mu1, conociendo la distancia que existe o sea, dónde yo estoy parado, puedo entonces calcular cuánto vale mi velocidad característica en el tramo. Y con este valor de la velocidad característica en el tramo, y calculando cuánto vale la integral M2, yo puedo entonces, conozco el L, conozco el U, y puedo entonces calcular cuál es el coeficiente de difusión o dispersión de este tramo de tubería. Profe, es que ahí me quedaba a mí una duda, porque yo creo que no me acuerdo qué respondí, pero creo que me salió todo mal. Pero me quedaba una duda con respecto a, ya, el mu 1, el momento 1, o sea, el que es mn partido m0, ya, se entiende eso, y por ejemplo con los datos que usted nos entregó, al final yo dije ya, voy a tener como un ancho, por así decirlo, de 1 para poder como ordenar como las unidades y poder hacer esa integral, que al final era una suma como de los datos que se daban. Entonces ya, calculé el mn, el m0, bueno, el m0 se daba, pero mi duda era con respecto a que las unidades del M2, porque el D, ese U a la 3, nunca entendí cómo sacarlo, entonces no me calzaban como las unidades para el coeficiente de difusión, porque las unidades quedaban en longitud, creo, longitud al cuadrado partido segundo, no, mentira. Sí, pues eso tiene que quedar. ¿Ah? De eso tiene que quedar. A ver, la unidad de mu. Ya, pero por ejemplo, ese U quedaba en segundos, po. Entonces, a mí me quedaba en segundos, entonces, y el M también me quedaba en segundos cuadrados, entonces al final me quedaba como un segundo a la 5 que no sabía cómo sacar. Ya, vamos, ya, veamos, sí, veamos las unidades. Entonces tenemos que la unidad del mu1 sería el T por unidad de concentración, que sería masa por L cubo, por las unidades del tiempo. O sea, me queda un T cuadrado, dividido por las unidades de concentración, M
por L cubo, Este es tiempo ¿ya? por la concentración. por el tiempo, el dt. Así que me quedan, las unidades del mu1 son tiempo. O sea, al final había que multiplicar, o sea, al final era tiempo al cuadrado. O sea, ahí está como el error, porque yo solo multipliqué tiempo por la concentración. Entonces había que, Sí, pues el dt también tiene unidades de tiempo. entonces, ya tenía que multiplicarlo por la división. Ya, claro, ahí se iba, pues. Sí. Qué rabia. Todos los días se aprende algo, po. No, sí. ¿Cómo, profe, cómo era eso? Que había que multiplicarlo por el DT. No, porque lo que pasa es que Javiera tenía problemas con la unidad, lo cual es bueno que cuenten unidades. Siempre eso es como que todos los ingenieros antiguos, siempre lo primero que hacían era sumar unidades. Si la cosa no tiene unidades, está malo, ¿ya? Entonces, es un buen ejercicio. Y el ejercicio que ella hizo se le olvidó agregar las unidades del DT, porque el DT también tiene unidades. Claro. De hecho, el tiempo, o sea, si que ustedes lo hacían en Excel, dejen pasar la pauta. Pero, profe, igual a mí, por ejemplo, el S, o sea, el mu1 me quedaba al final, no sé qué pasó, pero me quedaba en tiempo. Ya. Ya. Entonces, si queda en tiempo, el M2 igual no me calzan las unidades, pues, porque el M2 me quedaba en tiempo al cuadrado, ¿Ya? y si yo despejo el D, me quedaba, es que no, me da vergüenza porque quizás mi cuestión de análisis de unidades es muy malo, pero me Ya, quedaba veamos. tiempo a las 5 dividido distancia, pues. Entonces... Ya, espera. El M2 tiene unidades de tiempo. Porque Sí, está al dividido por una cuadrado. cosa. Ya, entonces tengo tiempo al cuadrado. Este lápiz ya no me funciona. ¿Los plumones son esenciales o no? Sí, todas las cosas de oficina son esenciales. ¿Ya? Entonces tengo T al cuadrado, que sería este lado acá. El L tiene unidades del L, el coeficiente de difusión, digamos que tiene las que queremos, y la velocidad tiene unidades de L sobre T al cubo. Pero lo que pasa es que en las unidades del M son tiempo al cuadrado, al final queda tiempo al cuadrado. A ver, Porque, veamos la punta, si ahí es donde porque debería quedar 1 partido de M0, que a mí me daba al final... Porque no, yo bueno, lo que hice sí. con el M0, quizás muy chanta, pero dije ya, para normalizar un poco eso, lo multipliqué por 1. Entonces ahí me quedaba como en las mismas unidades que la concentración, que el MN. Sí, Porque mira, no tenían las mismas unidades. sí, lo que estoy viendo es que el M chico, este M ¿Mm? no es la masa, en kilo. No. ¿Seguro, profe? ¿Qué es la masa? Porque No, yo sí, lo bueno, calculé con... sí. A ver, espera. No, pues a ver, veamos el apunte, porque una vez el apunte está malo. Sí. Debe ser concentración por tiempo. Ya, entonces, este M chico de acá sería de concentración por tiempo, me queda entonces T cuadrado. ¿Ya? T cuadrado. El M... Al final lo mismo que arriba, pero con un tema. ¿Sí? Sería T a la 3, pues, profe. Deja, ¿O no? Con la espera. concentración. Ya, tengo T cuadrado. Y al otro lado tengo L por L cuadrado sobre T. Dividido por L cubo. Dividido por T cubo. Ahí me da, pues. L Tengo por... el L, la unidad del coeficiente de difusión son L cuadrado por T, por unidad de tiempo, y la velocidad del cubo sería L cubo por T cubo. Entonces aquí se me fueron los largos, y ese cubo se me cancela con ese T y me queda un T cuadrado, que por lo tanto las unidades del M2 son T cuadrado, y las unidades de este lado de acá son T cuadrado. Espere, y el D es L cuadrado partido por T. Sí. ¿Profe? No, pues, profe, no entiendo.
A ver. Vamos, tenemos el M, era esencialmente la integral de t menos mu al cuadrado por ca de t, dividido por la integral de ca de t, de manera tal de que las unidades de m eran unidades de tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ya. Ya. Por el otro lado, la ecuación que estaba puesta, digo que m2 era 2 veces L por D dividido por U cubo. ¿Ya? Esto acá entonces tengo unidades de tiempo al cuadrado y en este otro lado tengo unidades de L, este largo, el coeficiente de difusión sería L cuadrado por unidad de tiempo y la velocidad son L cubo por T al cubo. Pero es que ahí le está poniendo... No, ya, está bien. No, ya, está bien. ¿Sí? Ya. Pero está bien sumar unidades. Lo básico, Pero ahí, básico. entonces, el Y si no M0 dan- era el momento, Sí, sí, en sí. cero, ¿no es cierto? Sí, sí, Ah, sí, ya. sí, sí. M0 es momento espacial. De hecho, ahí hay una confusión en el... puede causar confusión porque en los momentos temporales el M0 tiene unidades de concentración por tiempo y en los momentos espaciales el M0 tiene unidades de masa. Entonces, hay un tema, hay un abuso de notación entre un lado y otro. Pero, profe, la última pregunta. Ew. No, mentira. La última, pero el D, ¿qué unidades tiene? El coeficiente de difusión. Longitud al cuadrado por tiempo. Unidades de... Ya, pues, pero es que entonces ahí hay algo mal, pues, porque el U de abajo no debería ser tiempo, solo tiempo. No, pues, el mu... Ese, es que ya, y esa es mi confusión. ¿Qué es ese mu? Porque yo lo ocupé como el mu 1. Sí, Entonces, por eso no me calzaba nada. No, pues este de acá es la velocidad. Bueno, ya. Ya. Mu 1 es igual a L dividido por U, y de aquí uno calcula U. Ya, M2 es igual a 2LD dividido por U, no mu, y de aquí uno calcula D, dado el U que saqué desde acá. ya. Entonces esa es la velocidad. Sí, es la Ya. velocidad característica dentro del tramo de la tubería, del río. ¿Le puedo recomendar algo? ¿Sí? Para el apunte, póngale, porque yo me confundí mucho con los mu porque hay muchos M y mu y cosas, entonces, Sí, no, y después más adelante van a aparecer los K, y ahí sí que claro, le voy a dejar para loco. ponerle, claro, para ponerlo ahí porque ya ahora entiendo, pues ahora calza. Ya, Ya, muchas gracias. ¿sí? Perfecto. Profe, entonces el M0, ¿qué era? El M grande M0, 0. en el caso de los momentos temporales, es igual a la integral de C a de t, entre 0 e infinito. Ah, ya. Pero el del momento de segundo orden, ese M0 es temporal también, ¿no es cierto? Sí. Ya, vale. Sí, no, sí, ahí tengo que, como les decía, me acabo de dar cuenta que falta especificar de que estoy hablando de momentos temporales y momentos espaciales, porque son diferentes cosas. Profe, y al final hacer esto mismo, pero utilizando la solución particular de difusión de posición 1D y parándose en la concentración máxima, uno podría más o menos también estimar esto. Sí, también. O también lo que se podría haber hecho es ajustar la solución analítica a la nube de puntos con algún solver o algo parecido, de manera tal de tener el resultado. Todos esos son diferentes caminos, ¿ya? La gracia de esta metodología de los momentos espaciales y temporales es de que solamente requiere resolver una integral que se puede hacer con una tabla Excel, ¿ya? Imagínense, todas estas cosas se hicieron hace varias décadas atrás. Y se puede hacer a mano. O sea, yo tengo un valor más un valor, lo sumo, lo divido por 2 y después voy sumando, multiplicando cosas, ¿ya? Pero ahora, eso no quiere decir de que ahora sí se puedan implementar otro tipo de esquemas, como el ajuste de parámetros, que tiene la gracia que, además de encontrar el valor del parámetro, también se puede hacer algún análisis, intervalos de confianza y cosas parecidas, ¿ya?
no puede hacer, que no sale de los momentos. Lo que sí, siempre es bueno tratar de ocupar toda la información de la serie de tiempos, no solamente uno. O sea, no solamente ocupar el valor del máximo para ajustar a algo, sino que tratar de ocupar toda la serie de tiempos, que es lo que aparece de todo este análisis. Ocupa toda la serie de tiempos para calcular los valores de la concentración, por lo tanto, es una cosa que es un número que incluye eventualmente incertidumbre en cuándo ocurrió el máximo o incertidumbre en cuándo ocurrió el ancho de la mancha, digamos así. No sé quién me estaba preguntando. Era yo, ¿Quién es yo? Jaime. ¿Que ¿No se te aparece? No, porque Ah. porque estoy con pin para que quede grabado Ah, yo ya. en la pantalla. ¿Ya? Ya, ¿algún alegato en términos de las soluciones? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que no me, no me dan los cálculos. Como en el Excel, prácticamente uno tendría que llegar, la concentración era en gramos de metro cúbico. Entonces, eso hay que multiplicarlo por el área transversal que nos dio y el largo, L1 o L2. Y ahí uno tenía la concentración y la suma de todas esas concentraciones debería darme el M0. Pero es la concentración integrada en el tiempo. Por eso, O sea, la suma, porque en el Excel había una línea de tiempo y una línea de concentración, en gramos partido en metro cúbico. Sí, deja pasarme al... A ver, ¿funcionará esta cosa, no? Clases virtuales. Aquí. Estamos aquí. Yo acabo de empezar. Unirse. A ver. No puedo, no salió tan fácil. Ya, me están llevando un segundo. Ya, volví. Me estoy mandando la pauta, porque esto acá me hice una pauta. Ya, la pauta. Abrir. Después se la subo a un curso también, ¿no? Mejor. Material docente. Subir. La pauta. Sube. Apunte. Material de estudio. Ya, aquí va. Ya, ahora sí se la compartí para acá. ¿La están viendo, no? La pauta creo que no la he publicado todavía. Sí, no, la acabo de publicar. Está llegando ya. Ahora sí comparto. Excel. Ya, aquí está lo que me di. ¿Están viendo, no? Sí. Sí, Ya, sí, entonces sí. está un M0, que ese no es el M0 del integral de acá, sino que es la masa inicial que ya se descarga, el área transversal, las distancias a la cual están, y ahí los mareé un poquito con las unidades, kilómetros, metros y cosas varias. Entonces tengo la serie de tiempo de las concentraciones en los puntos 1 y 2, que serían concentraciones en términos de gramos por metro cúbico. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es T por B8. ¿Dónde es B8? B8 y E3. Ya, pues el tiempo por T por C. Y esto es T cuadrado por C, que serían estos términos de acá. Para el mu1. ¿Por qué 10, 20, 30? ¿Qué está haciendo ahí? Porque son segundos. Ya. Ya, bueno,
Esto de acá son distancias de segundo, porque está en tiempo minutos, se la pasé a segundo. Yo tengo la manía de todo pasar a n que s, después hago el cálculo. ¿Ya? En este caso acá me quedé con el gramo, pero ya. Entonces el mu1 es la integral de t por c a dt, ¿ya? T por c. Entonces me armé una columna que sería t por c, y me armé otra columna que sería el t menos el mu, que está calculado para él, al cuadrado por c, que serían las dos integrales, esta y la integral del mu1. Después lo que estoy haciendo acá abajo es la suma de los trapecios, que sería el de t, sería 20 menos 10, y la concentración promedio sería la concentración promedio, C1 más C2 dividido por 2. Entonces esa es la integral de la concentración, lo que me entrega el resultado de, si sumo todas esas cosas ahí, me entrega cuánto sería M0, pero no el M0 de masa, sino que el M0 de la integral, tanto para las mediciones en el punto 1 como en el punto 2. Después hago lo mismo para el T por C, que es lo que me permite encontrar cuánto vale el mu1 para el punto 1 y el punto 2, y lo mismo para el T cuadrado por C, que sería el T2C, que es lo que me permitiría encontrar entonces cuánto vale la integral M2. ¿Ya? ¿Sí? Después, las integrales son esencialmente la suma de todas estas cosas de acá, donde ahí tengo puesta la suma, y ahí aparecen los cocientes. En el caso del M2, que serían estas cosas de acá, sería la integral, que sería 1.054.607,16 dividido por M1, por mu1, perdón, que es lo que está el 118, el M0, perdón, que sería el 118. Y después, acá arriba, tengo la fórmula para calcular el D y la fórmula para calcular el U, la velocidad. ¿Quién entiende? Sí, profe, ahora entendí. Muchas gracias. Ya, y en el caso, una de las cosas interesantes que apareció es que, bueno, esto acá yo generé sintéticamente esta serie de datos, donde básicamente yo lo que hice fue tomar la solución analítica y después le agregué un error para que se viera sucio nomás, ¿ya? Y yo evalué la solución analítica con una velocidad de 1 y con un coeficiente de difusión de 2, ¿ya? Y cuando se procesa toda la información, recuperé la velocidad 1, pero me quedé con un coeficiente de difusión un poco más grande que lo que tenía, que es lo que yo había, con el cual yo evalué la solución analítica. ¿Alguna explicación para eso? O sea, como que el coeficiente de difusión me quedó más grande de lo que yo le entregué. ¿Alguien se le ocurre alguna explicación de por qué ocurrió eso? Porque recuperé el 1, 0,99, eso es 1, ¿ya? Pero no recuperé el 2. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ya, que esta serie de tiempo de acá, que son la serie de tiempo sintética que yo hice, yo las generé a partir de evaluar directamente la solución analítica para un coeficiente, para una velocidad igual a 1 y un coeficiente de difusión igual a 2. ¿Ya? Y a esa solución yo le agregué una componente aleatoria, para que la cosa no se viera bonita, sino que tuviera un ruido. ¿Ya? Después, cuando procesé toda la información, recuperé la velocidad igual a 1, que sería la velocidad de 0,99688, eso 1. ¿Ya? Pero no recuperé el coeficiente de difusión igual a 2, sino que el coeficiente de difusión que se calculó es un poco mayor que 2. Como más de un 10% mayor que 2. ¿Qué interpretación le podrían dar de por qué apareció una cosa un poco mayor? Y no, ¿cuál es la fuente que podría estar explicando ese un poco mayor? Ese ruido escala con la difusión y la velocidad es mucho más alta, entonces la escala es mayor. Sí, ¿Ese ruido? básicamente está en ese ruido, donde la difusión, si se acuerdan, se debe al movimiento aleatorio de las moléculas. O sea, hay una componente aleatoria en el asunto. Y yo a mi solución le agregué también otra componente aleatoria. Entonces lo que le agregué, entre comillas, sería como una mayor difusión, que sería esta componente, comillas, aleatoria de la difusión.
¿ya? Y por eso es que el coeficiente de difusión que se reconstruye, que se calcula a partir del procesamiento de los datos, es mayor que el coeficiente de difusión que yo ocupé para calcular los datos, porque le agregué una componente aleatoria que también se ve reflejado en un aumento de la difusión. ¿Sí? Bueno. Eso. Según reglamento de escuela, estoy pasado en 8 minutos. La próxima semana es la semana del control. Sí, ¿ya? El control, como por ahí preguntaron, la materia del control sería advección, difusión, dispersión. Les subí toda una serie de controles de años pasados para que los vean, pero la metodología del control va a tener una pregunta, digámoslo así, que va a ser la misma para todo el curso, y va a haber otra pregunta que va a ser esencialmente invente la pregunta. El tema de la pregunta que ustedes van a tener que inventar va a resultar de un análisis que van a tener que hacer, pero una cosa muy chica. Pero independientemente a qué quiero llegar, de que la clase el lunes la vamos a hacer para poder clarificar bien cuál va a ser la metodología del control, para que ustedes sepan bien de qué se trata, pero que se comiencen a pensar de manera tal de que cuando abran los UTES, que van a quedar disponibles tipo jueves, ¿ya? De la próxima semana, sepan bien qué es lo que tengan que hacer y cuáles cómo tienen que abordar el problema, y no queden cortos por temas metodológicos. Entonces, por eso va a estar importante la clase del lunes, ¿ya? ¿A qué hora la hacemos? En principio puede ser cualquier cosa entre las 10:15 y las 1:30. A las Pero no. 10. A las Porfa, a las 10, ya. A 10:30. O sea, a la hora. A las 10:30. Ya, a las 10:30, porque tengo clase hasta las 10. Entonces nos juntamos el lunes a las 10:30, y como les decía, la clase el objetivo de esa clase sería tener claridad bien de cuáles van a ser las preguntas. Yo les voy a contar cuáles van a ser las preguntas. No va a estar la pregunta, pero por lo menos de qué se van a tratar los problemas, para que ustedes puedan estudiar durante no sé, por lunes, martes y miércoles, en los problemas que yo les voy a plantear, ¿ya? Esa es como la idea. O sea, ustedes van a llegar a un control donde, si bien no saben las preguntas de control, saben la temática de cada una de las preguntas de control, ¿ya? Entonces, para que puedan focalizar el estudio. Profe, una pregunta. Entonces, después, el jueves, por ejemplo, usted va a abrir los UTES. Sí. ¿Qué pregunta? Y vamos a tener... Dos preguntas. 2 preguntas. Y vamos a tener, no sé, 1 hora para responder cada una de esas preguntas. Son ustedes separados. Por eso, una hora, por ejemplo, para la pregunta, No. para una... Sí, pero 1 hora para una pregunta, que sería el tiempo asignado en sala, más la hora que me pide la escuela que le agregue. Entonces, cada UTES va a tener duración de 2 horas. Ya. ¿Ya? Ya. Y son UTES separados para que así, no sé, pues ustedes el jueves hacen uno y el viernes hacen el otro, y ahí, no sé, pues ahí cuando puedan. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Sí? Ya. Entonces, quedemos por acá. El lunes nos juntamos durante el fin de semana. Yo voy a estar teniendo bien clara los esquemas de las preguntas que les va a tocar, que van a estar en el control, para poder el lunes discutir acerca del control, que, como les dije, dura toda la semana, pero los UTES van a quedar disponibles a partir del jueves. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el domingo? Sí. Ya, hasta el domingo, ya. Eso. Ya, pues. Quedamos entonces por acá. Muchas gracias por venir. Disfruten. No se contagien, por favor. ¿Ya? Porque hasta la escoba. Y eso. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao, Chao, profe.